Como todo proceso, las reacciones químicas tienen una relación con las funciones de estado. Vamos a ver ahora cómo se calculan esos cambios en las funciones de estado asociados a una reacción. Para empezar, vemos que una reacción química se simboliza de esta forma según lo que vimos anteriormente. De esta manera, los coeficientes estequiométricos van a tener un sentido matemático, ya que de esta forma se puede incluir su signo. Entonces, la ecuación química se puede reducir de esta forma, tomando en cuenta su signo. Y para un caso particular, vemos que la forma clásica de presentar la ecuación química es asignándoles un valor absoluto a los coeficientes estequiométricos. Decimos entonces que una reacción química es un proceso de desintegración de reactivos y síntesis de productos, que ocurre por convención a temperatura y presión constante. De esa manera se puede trazar una trayectoria reversible sin tener problema con los procesos sensibles. Por consiguiente, la reacción química va a ser un proceso latente. Entonces el proceso para llegar de los reactivos a los productos se puede dividir en diferentes rutas, ya que se puede tratar a nivel termodinámico como un proceso reversible. Entonces, los reactivos pueden ser desintegrados en formas más simples y estas formas simples pueden ser unidas para sintetizar a los productos. De esa manera tendríamos un estado intermedio entre los reactivos y productos que va a ser una referencia. ¿Por qué una referencia? Ya que aquí estarían las piezas básicas que forman a las sustancias que van a ser desintegradas y las que van a ser sintetizadas. Recordemos entonces qué es un proceso de formación. Se dice que un proceso de formación es la síntesis de un molde de una sustancia a partir de sus elementos en estado basal. Eso ocurre generalmente a 1 bar y 25 grados Celsius, según la convención más utilizada. El estado basal, recordemos que es la forma química más probable en la que se puede encontrar un elemento en la naturaleza. Por ejemplo, si fuera oxígeno, su forma más probable es como una molécula diatómica. Es menos probable encontrarlo como un átomo aislado o como ozono. Puede implicarse la fase en la que es más probable encontrarlo. Por ejemplo, el carbón es más común encontrarlo como grafito en fase sólida que como diamante o como otra fase. Recordemos, para un objeto que está a cierta altura, cuando se encuentra a esta altura va a tener una energía potencial que depende de la distancia a la que se separa del suelo, ya que hay una fuerza que lo atrae, que es la gravedad, y al sostenerse en esta posición se necesita invertir energía sobre él para que se compense la fuerza que lo atrae. Cuando el objeto se encuentra en el suelo, por convención se dice que esa es la altura cero. Y a ese lugar se le asigna una energía potencial igual a 0. Por consiguiente, el suelo va a ser el estado de referencia que define dónde va a estar el objeto respecto del suelo, y eso le da un valor relativo a la energía potencial, que es lo que realmente calculamos cuando hacemos esto. Si, por ejemplo, la pelota se enterrara debajo del suelo y dejamos la referencia a este lado, la energía potencial va a ser negativa. De la misma manera, una sustancia entonces puede tener un estado definido por diferentes variables en función de la temperatura y la presión, que son las variables medibles análogas a la altura en el caso de la energía potencial. De igual manera va a haber un estado de referencia que define el valor relativo de esta variable, ya que no es una variable de razón, sino generalmente las variables de estado no medibles son variables de intervalo. Entonces se requiere un estado arbitrario de referencia para darnos un valor puntual de ese valor, análogo al suelo en la energía potencial. Ese valor va a estar en el estado de referencia de 1 bar y 25 grados Celsius o cualquier estado que uno pueda establecer. Químicamente va a estar definido por los elementos en estado basal. Entonces un proceso de formación de esta sustancia va a ser entonces el cambio que sufre la variable de estado por cada mol cuando reaccionan sus elementos en estado basal. Si el valor de ese cambio es positivo, entonces el valor puntual relativo de la propiedad de esta sustancia en el estado de referencia o en cualquier otro estado, dependiendo de lo que se esté ocurriendo, va a ser positivo. Generalmente esto se ve en el estado de referencia, pero incluso puede haber en este proceso un cambio en la presión y la temperatura. Si la sustancia genera un cambio negativo, entonces su valor relativo respecto a la referencia va a ser negativo. De esa manera se pueden encontrar diferentes funciones de estado para sustancias
definidas a partir del estado de referencia, que recordemos que son los elementos en estado basal a 1 bar y 25 grados Celsius. Un proceso de formación, habíamos dicho que consiste en la formación o síntesis de un mol de una sustancia a partir de sus elementos en estado basal. Este sería el proceso de formación. ¿Qué pasa si revertimos el proceso y lo hacemos en la dirección opuesta? Al tener la molécula o un mol de moléculas y formar los elementos en estado basal, vamos a decir que este es un proceso de desintegración. Y el cambio en la propiedad que antes era posiblemente positivo, ahora va a ser negativo y viceversa, porque estamos haciendo el proceso opuesto. Si esto representa una ganancia de una variable, entonces esto va a ser una pérdida y viceversa. Por consiguiente, cuando nosotros queramos formar más de un mol de una sustancia, solo tenemos que multiplicar el valor de la síntesis o de la formación de la sustancia molar y multiplicarlo por la cantidad de moles que se formaron. Lo mismo ocurre con la desintegración. Si desintegramos cierta cantidad de moles de una sustancia, simplemente multiplicamos eso por el negativo del valor de formación y obtenemos el cambio total de esa sustancia después de haber sido desintegrado, desde su forma estándar hasta los elementos en estado basal. ¿Qué pasa si ahora eso lo aplicamos a una reacción química completa? Recordemos que tenemos los reactivos que se tienen que desintegrar para formar los productos. Ese proceso, si ocurre a temperatura y presión constante, va a hacer un cambio de la variable de reacción. Si lo dividimos en los dos procesos que habíamos establecido anteriormente, vamos a ver que el estado de referencia son los elementos en estado basal, siempre y cuando esto ocurra, repitiendo, a 1 bar y 25 grados Celsius. El proceso de desintegración sería la sumatoria de los moles desintegrados de cada sustancia por su cambio de formación con el signo opuesto. De esa manera tendríamos cuánto cambia la variable de estado al desintegrar los reactivos para formar los elementos en estado basal. Luego ya podemos sintetizarlos haciendo la misma operación pero con el signo positivo. Entonces aquí se estarían formando los productos a partir de los elementos en estado basal. Esto se hace porque los únicos datos que se tienen tabulados para formar cualquier reacción son los valores de formación. Por eso es que se tiene que adaptar esa metodología a las diferentes reacciones de esta forma. No existen tabulados valores de desintegración, solo de formación. Recordemos que en una reacción los moles que se desintegran de los reactivos corresponden a su cambio de moles. En el caso de los reactivos, el cambio de moles en una reacción es negativo, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, si introducimos en lugar de los moles desintegrados el cambio de moles en la reacción, es posible quitar el signo negativo porque este cambio ya es negativo. En el caso de los productos, el cambio es positivo, entonces lo que va a ser producido es igual al cambio de moles de los productos. Si relacionamos esto con el avance, recordemos que para los reactivos que tienen coeficiente estequiométrico negativo, el cambio de moles va a ser el producto entre el coeficiente estequiométrico y el avance de reacción. Lo mismo ocurre con los productos que tienen coeficiente estequiométrico positivo. Esto va a ser igual a el avance por su coeficiente estequiométrico. Si nos damos cuenta, las dos ecuaciones son iguales. Y cuando nosotros tenemos dos procesos consecutivos, recordemos que el proceso global se puede caracterizar a nivel de sus variables de estado simplemente sumando los cambios de los dos procesos consecutivos. Por consiguiente, la reacción total va a ser la suma de estos dos cuando queramos encontrar el cambio de reacción. Pero como la ecuación es la misma y no se hace distinción si el coeficiente estequiométrico es positivo o negativo, podríamos unir estos como una sola ecuación para encontrar el proceso global. Entonces, el cambio en la variable de reacción total va a ser igual al cambio de la desintegración de reactivos más el cambio de la síntesis de productos. Como ambos tienen la misma ecuación y no hay distinción al momento de incluir el signo del coeficiente estequiométrico, esto se puede resumir como una sola ecuación donde se hace la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los cambios de energía de Gibbs de formación y eso se multiplica por el avance para obtener el cambio de reacción en cualquier cantidad de moles de avance, no necesariamente para un mol. Pero si se hace con un mol, entonces esto se convierte en un cambio de reacción molar.
Aquí el símbolo molar no implica que el sistema está formado por un mol, implica que la reacción ha avanzado un mol. Entonces eso elimina el avance de acá y nos queda esta sumatoria donde nosotros multiplicamos los coeficientes estequiométricos por los cambios de la variable de formación. Esos datos nosotros los vamos a encontrar en las tablas de datos termodinámicos. Podemos ver que hay dos opciones. Tenemos la tabla que utilizamos normalmente, que está en el libro de Introducción a la Termodinámica e Ingeniería Química de Smith-Van Ness. Y ese presenta valores en Joule sobre mol de diferentes sustancias. Y es útil que se comprenda las notas que tiene al final la tabla, donde nos dice dónde está el estado de referencia. Por ejemplo, el numeral 1 dice que los cambios de la propiedad estándar de formación son los cambios que suceden cuando se forma un mol de compuesto a partir de sus elementos, con cada sustancia en su estado estándar, a 25 grados Celsius. Al decir estado estándar se refiere a un bar de presión. Entonces, la tabla de Smith-Van Ness tiene la explicación de dónde sale la formación. Entonces, estos valores son los cambios que se dan cuando se forma un mol de cada sustancia a estas condiciones. Si nos damos cuenta, algunos son positivos, algunos son negativos. Depende de la estructura molecular de la sustancia. Otra fuente que tiene muchos más datos que el libro de Smith-Van Ness es el manual Lange de química. Tiene una tabla muy extensa donde aparecen los valores de entalpía y energía de Gibbs de formación para diferentes sustancias en diferentes fases. Este se puede utilizar cuando los datos en las tablas convencionales no alcancen. Estas están en kilojoules sobre mol y también cuenta con valores de entropía estándar, que estos no tienen relación con las reacciones. Estos se refieren a valores calculados desde el cero absoluto y algunos valores de capacidad calorífica estándar que pueden ser útiles. Ahora veamos un ejemplo. Si queremos estimar el cambio de entalpía, energía de Gibbs y entropía para un mol de avance de la siguiente reacción a 25 grados Celsius un bar, vamos a necesitar datos de estas tablas. La reacción, como vemos, es una combustión de metano, una combustión completa, y aquí ya está balanceada. Sus coeficientes estequiométricos ya están acá, que es la que habíamos visto anteriormente. Entonces, los datos que necesitamos en este caso solo son los coeficientes estequiométricos, que salen de acá, con su signo, y los datos de formación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del oxígeno? Sabemos que el estado de referencia de las energías de formación son los elementos en estado basal. Como el oxígeno es un elemento en estado basal, porque esa es su forma más probable, su valor de energía de Gibbs y entalpía de formación va a ser 0. Esos datos no van a aparecer en una tabla. Cuando uno se encuentra con eso, debe ir a la definición de estado basal y de estado estándar para comprender por qué estos valores son 0. Esto solamente es cierto para estas sustancias cuando están en el estado de referencia, 25 grados Celsius y un bar. Si estuvieran a otras condiciones, tendrían un valor aquí. Los siguientes datos se pueden encontrar en las tablas normalmente. Como vemos, en este caso, todos son negativos. Eso quiere decir que el proceso de formar, por ejemplo, el CO2 a partir de carbono y oxígeno es espontáneo, porque su cambio de energía de Gibbs es negativo. Y también es exotérmico, porque su entalpía es negativa. Recordemos que la entalpía en un proceso isobárico, como la reacción química, está asociada al calor. Para calcular esto, entonces vamos a ir a nuestra definición. El cambio de propiedad de reacción molar, o sea, para un avance de un mol, como dice acá, va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por sus valores de la variable de formación. En el caso de la entalpía tenemos 4 valores que se deben multiplicar por sus coeficientes estequiométricos. En el caso del oxígeno sabemos que este valor vale 0, se podría eliminar. Luego de multiplicar los valores por sus coeficientes estequiométricos es posible hacer la sumatoria como se indica aquí. Y este sería el valor obtenido. Se dice Joule sobre mol, pero este es un mol de avance. Lo mismo ocurre con la energía de Gibbs. Se toman los 4 valores, cada uno se multiplica por su coeficiente estequiométrico y la sumatoria nos da entonces el cambio de energía de Gibbs para un avance unitario. En el caso de la entropía, como no se encuentra tabulada, es posible relacionarla como en un proceso latente, utilizando los cambios que sabemos que son independientes de la temperatura
y al despejar podemos obtener entonces el valor restándole a la entalpía de la reacción el valor para la energía de Gibbs y dividiéndolo dentro de la temperatura. En este caso, como estábamos a 25 grados Celsius, aquí tendría que ir 298.15 Kelvin. Y este sería el valor entonces del cambio de entropía que se obtiene cuando esta reacción avanza 1 mol, que en el caso del metano, que sería el combustible, equivale a consumir 1 mol de metano. ¿Qué pasa ahora si se desea encontrar el cambio de una propiedad de la reacción a otras condiciones diferentes al estado de referencia? Sabemos que este proceso es latente porque se lleva a cabo a una temperatura y presión constante. Entonces, si tuviéramos una gráfica a presión constante donde la variable en el eje vertical es la temperatura y en el eje horizontal es el avance, un proceso de reacción se vería de esta forma. Un cambio de estado que ocurre en forma isotérmica donde el avance aumenta. Si estuviéramos hablando de un cambio molar, el avance sería unitario, pero este valor puede cambiar a cualquier otro. Esto a presión constante. Pero si nosotros queremos hacer un cambio de temperatura, es decir, modificar la temperatura del proceso y no queremos que ocurra a 25 grados Celsius, sino a otra temperatura, debemos recordar que las funciones de estado tienen una dependencia de la temperatura y la presión cuando los procesos son sensibles. Por consiguiente, es posible construir una trayectoria diferente para este proceso que no pase por el valor que nosotros necesitamos de temperatura. ¿Por qué es esto? Porque no tenemos datos que no sean a 25 grados Celsius y 1 bar. Entonces, si el proceso es requerido a otra temperatura, que obviamente puede ocurrir, las reacciones no solo ocurren a 25 grados Celsius, podríamos construir una trayectoria alterna que no pase por esta ruta, ya que no tenemos datos de formación a otra temperatura que no sea los 25 grados Celsius. Eso se podría hacer llevando primero las sustancias que van a reaccionar, que no son todos los reactivos, sino solo los que se van a consumir, a una temperatura de 25 grados Celsius. Luego, en ese estado, es posible calcular el cambio de reacción a 25 grados, que son las condiciones a las que tenemos los datos, y luego regresar las sustancias que fueron producidas a la temperatura original. De esa manera vamos a tener una ruta alterna que pase por nuestro estado de referencia y equivale a haber hecho el proceso en la temperatura del problema. El valor de este cambio va a ser entonces igual a la sumatoria de las tres trayectorias que estamos uniendo para llegar a él. De esa manera, este cambio total a temperatura diferente a 25 grados Celsius, que puede ser mayor o menor, va a ser igual a la suma de tres cambios. En este caso, un enfriamiento, luego una reacción a 25 grados Celsius y finalmente un calentamiento para regresar a la temperatura original. Si esta temperatura fuera menor a 25, los procesos serían opuestos. Primero, un calentamiento para llevarlo a 25 grados Celsius, luego la reacción y finalmente un enfriamiento. Eso depende del tipo de reacción y la relación que hay entre la temperatura con la de referencia. ¿Cómo encontramos esos dos cambios de la propiedad en un proceso sensible? Recordemos que eso se hace mediante una ecuación diferencial que se puede integrar, en este caso como está a presión constante de 1 bar, podemos simplemente integrar la parte de la temperatura. Cada variable va a tener diferente efecto respecto a la temperatura y esa integración, al cambiar la temperatura, es la que nos va a definir cada uno de estos cambios. Pero la trayectoria es la que nos dice que podemos colocar en los límites de integración. De esa manera, para este proceso, empezaríamos por una temperatura T, que es el estado inicial. Haríamos un proceso sensible de enfriamiento, en este caso, hasta 25 grados Celsius, y esto nos daría el primer cambio. Luego, podemos realizar la reacción como proceso latente a 25 grados Celsius, y finalmente, un calentamiento, donde llevamos de nuevo el sistema a la temperatura de reacción. La suma de estos tres, como dijimos antes, que son procesos consecutivos, nos va a dar el valor del proceso global. Lo mismo podríamos hacer si tuviéramos que encontrar el cambio de una variable a una presión diferente de 1 bar. En este caso, dejamos constante la temperatura a 25 grados Celsius y hacemos una trayectoria donde cambiamos la presión. De una presión cualquiera a la presión de referencia, llevamos a cabo la reacción a esa presión y luego subimos hasta acá.
Esto solo es válido, obviamente, cuando la variable de estado es afectada por la presión. En el caso, por ejemplo, de un gas ideal, la entalpía y la energía interna no tendrían un valor acá, porque son independientes de la presión. Pero es posible que variables como la energía de Gibbs y la entropía tengamos un valor distinto aquí. De esa manera podemos encontrar cualquier valor de una propiedad a una presión diferente y a una temperatura diferente.